Buenos días a todos, encantado de estar con vosotros en esta sesión. Para ello hemos preparado unos ejemplos que vamos a utilizar para estar viendo todo el tema de IRPF, modelo 111, 190, cálculos de tipos de IRPFs que tenemos que realizar a lo largo del año. Y nada, pues vamos a comenzar con esto que os comentaba, lo último que os he dicho, lo que es primero entender bien las distintas maneras que tenéis que poder utilizar de calcular el IRPF, ¿vale? Para después que los modelos 111 y 190 pues, también os puedan reflejar correctamente toda la casuística de vuestros empleados y que los sepáis generar correctamente, ¿vale? Para ello, lo que he hecho ha sido crearos esta empresa de pruebas donde tengo unos 10 o 12 trabajadores. Hemos ido realizando en cada trabajador su cálculo inicial de IRPF para el 2021, para que lo tenga guardado y luego podamos hacer ejemplos de regularizaciones de IRPF, ¿vale? Esto es muy importante porque si no grabáis el cálculo inicial, ¿vale? de principio de año, luego a la hora de hacer las regularizaciones, cuando vais aquí a situación familiar y entráis a este icono de aquí que se llama detalle, ¿vale? Pues si no tenéis hecho el cálculo inicial y guardado, sobre todo, no saliros con cancelar, sino guardando, claro, no tendríais digamos, este histórico aquí. ¿Vale? Por lo tanto, pues veis, aquí yo tengo grabado el cálculo de IRPF del mes de enero que le hicimos a este trabajador y yo posteriormente ahora, pues como le he puesto unos incentivos en el mes de septiembre y hemos hecho una nómina, pues con un aumento en su digamos, percepción económica, pues le hemos podido hacer una regularización de IRPF que también nos ha quedado guardada, de manera que hay esas variaciones en la base que nos las ha recogido y ya nos ha aplicado un nuevo IRPF, ¿vale? De esto, pues también, si queréis, haremos algún ejemplo y lo veremos. ¿Veis? Ha variado del 11,84 de porcentaje pues, al 12,43, ¿vale? Teniendo en cuenta esos cambios que hemos dicho, ¿vale? Entonces, la primera parte que me gustaría explicaros es entender bien cómo funciona la parte del cálculo de IRPF de cada empleado. Como veis, hay dos maneras de hacerlo. Podéis hacerlo masivamente desde aquí, desde el menú principal, donde puedo hacer un cálculo para toda la empresa, si quisiera, para todos los empleados a principio de año o cuando tenga que hacer una regularización porque ha sido un mes que a lo mejor pues, hemos pagado muchos incentivos y eso pues queremos regularizarlo para que no hayan diferencias luego a final de año en lo que le hemos tenido que retener a los empleados, pues es la manera de poderlo hacer de forma masiva, cuando entráis desde el menú principal. ¿Vale? Aquí, como veis, tenéis 4 tipos de cálculos de cada tipo, ¿vale? O sea, tenéis los iniciales, serían estos 4. Ahora explicaremos para qué sirven cada uno. Y estos serían las regularizaciones. También hay 4 formas de regularizar y os voy a explicar brevemente cómo usarlas en cada situación, ¿vale? Bien, el primero, que sería el cálculo inicial de alta a fin de contrato, pues como bien dice la palabra, nos va a tomar en cuenta fecha de alta del empleado y fecha de finalización de contrato, ¿vale? Esto se usa para aquellos empleados que tengamos más o menos certeza de que no vamos a renovarles el contrato, ¿vale? Por lo tanto, así ya el IRPF que vamos a aplicar, pues nos lo va a tener en cuenta hasta esa fecha, ¿vale? En cambio, si los que tenemos que calcular el IRPF, pues aunque sean contratos temporales como fijos, queremos que nos tome desde la fecha de alta hasta fin de año porque pensamos que podrían ser renovados, ¿vale? Pues entonces también podríamos usar esta modalidad de alta a fin de año porque así nos tendría en cuenta hasta el 31 de diciembre, aunque tengan un vencimiento de contrato, ¿vale? Y entonces ya nos aplicará un IRPF un poco mayor, lógicamente, porque va a calcular el salario que van a cobrar hasta el 31 de diciembre. ¿Vale? Y luego estaría el cálculo de todo el año, ¿vale? Que pues suele ser el que se hace con el grueso de empleados que del año anterior al siguiente pues han continuado en la empresa, ¿vale? Y que tienen un contrato indefinido o, aunque lo tuvieran temporal, pues también nos
consideramos que los podríamos tener todo el año, ¿vale? Y entonces les haríamos este cálculo de todo el año, ¿vale? Esto ya nos reflejaría pues, el salario bruto anual con lo que tengamos indicado en su ficha de precios del empleado. Esto tiene un hándicap, que es que si este trabajador el año anterior, por ejemplo, cobró mucho en comisiones, mucho en variable, que le fuimos introduciendo por incidencias de empleado, pues igual nos vendría mejor hacer este último cálculo inicial, ¿vale? Que lo que nos va a hacer es tomar en cuenta la base imponible del año anterior, ¿vale? O sea, del ejercicio anterior. Ya veis que aquí os pone por defecto el 2020 cuando estamos en el cálculo del 2021, ¿vale? Por lo tanto, ya como mínimo nos va a coger la base que cobró entre fijo y variable del año anterior, ¿vale? Si queremos para ese tipo de trabajadores concretos, ¿vale? Bien, una vez hecho este primer cálculo inicial y guardado, ¿vale? Sobre todo al final del proceso, vamos a hacer un ejemplo, si queréis, con uno. También además os enseño cómo se podría generar también una traza, ¿vale? Para que veáis el detalle de cómo calcula el programa, ¿vale? Vamos a hacerlo con uno solo para no volver a repetir todos los empleados y que así nos pueda tardar menos el proceso, ¿vale? Y así veis un poco, al final, lo más importante que es que tenéis que saber, ser conscientes de que hay que guardar ese cálculo inicial, porque si no, no se va a ir a la pestaña de detalle de la situación familiar y no nos va a hacer que se quede almacenado ahí y podamos continuar viendo las posteriores regularizaciones, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, este trabajador, da la casualidad que tiene 2 periodos de trabajo, como veis aquí hay uno que acaba el 30 de abril y luego vuelve a empezar el 1 de mayo, ¿vale? Por eso me aparecen en 2 líneas. Vale, entonces, si yo tengo que informar importes variables a principio de año, que yo considere que además de su sueldo fijo también lo va a cobrar variable a lo largo de ese año, también tengo esta opción de introducir aquí un importe variable, ¿vale? O sea, si yo considero que este trabajador, además de su sueldo fijo, pues va a tener 10.000 euros de retribución variable, ¿vale? Este, como tiene 2 periodos, pues vamos a poner que va a ganar en este primer periodo 10.000 variables y en este otro 15.000 variables, ¿vale? Esto sería lo que nos haría que en el cálculo nos va a tomar en cuenta también, además de la base de su contrato y sus precios, pues estas partes variables que nosotros ya le estamos indicando aquí para darnos la base incrementada y el total de retención a aplicar, ¿vale? Entonces esto es otra forma de introducir información que os pueda interesar que tenga en cuenta el cálculo que hace con la base del programa de Hacienda, ¿vale? Entonces ahora nos va a dar el resultado. Y, como os decía antes, muy importante, el botón que pone a la derecha guardar es el que vais a tener que, sobre todo en los cálculos iniciales, ser muy conscientes que hay que guardarlos para luego poder ir haciendo regularizaciones sobre los iniciales que ya se vean en la pestaña de detalle de la situación familiar, ¿vale? Bien, ahora en cuanto esto termine, vamos a ver el cálculo. Como hemos pedido una traza, pues está haciendo todos los cálculos que luego nos lo vamos a poder ver en un mayor detalle, ¿vale? Y eso pues nos va a permitir que veáis que incluso podéis llegar a ver el detalle de una nómina por mes, ¿vale? Que ha tenido en cuenta para el cálculo de la base imponible incrementada, incluso, y así pues estar seguros de que lo que nos está proponiendo de cálculo de IRPF pues es lo que, en base a lo que nosotros ya creemos que le tenía que haber calculado, ¿vale? Entonces aquí veis, nos da el porcentaje que tenía el empleado, nos da el nuevo porcentaje calculado. Como yo le he puesto una parte variable que antes no tenía, lógicamente me ha aumentado el porcentaje de retención. Y si yo ahora quisiera ver un detalle de una traza de este cálculo, le daría a este botón, ver traza, y podría entrar aquí a, por ejemplo, base imponible calculada y veis que podemos ver incluso cada mes de cálculo cuánto nos ha estado calculando. Si nos metemos en la palabra que dice salario, incluso
aquí nos va a dar pues, el detalle de la nómina, incluso que está teniendo en cuenta para el cálculo del IRPF. ¿Vale? Si le damos a la casita de aquí arriba, volvemos a la traza. ¿Vale? Podemos mirar tanto una como el otro tramo y podemos ver pues, todos los cálculos que nos está haciendo. ¿Vale? También incluso los seguros de la parte de seguridad social calculada. Bien, entonces esto sería la traza. Luego, si volvemos aquí, lo más importante, si ya vemos que este cálculo es para nosotros ya correcto, pues le damos a guardar. ¿Vale? Y este guardar es lo que os decía que hace que se almacene en el detalle de la situación familiar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo haríamos luego las regularizaciones? ¿Vale? Vamos a ver una regularización de IRPF para que veáis, lo vamos a hacer con otro empleado, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Que ya habíamos cogido un poco de ejemplo. En el mes de hemos hecho unas incidencias, ¿vale? Le hemos entrado unas incidencias porque he venido calculándole las nóminas hasta septiembre, ¿vale? Aquí en septiembre, si entramos en variables, incidencias de conceptos, tendríamos aquí, bueno, ese trabajador está de enfermedad. Vamos a ver primero IT automática, se la hemos puesto en octubre, ¿vale? Se la hemos puesto en octubre, vamos a cerrar esta IT. Vale, le hemos puesto en octubre la parte variable. Vale, y entonces ahora veréis que cuando entramos en el mes de octubre tendremos un importe como si este mes pues, de octubre pues, nos va a cobrar una cantidad un poco extraordinaria. ¿Vale? Entonces, eso requeriría de una regularización para que ajustemos el porcentaje de IRPF que a partir de octubre nos interesa que se le vaya reteniendo y que así pues, no llegue diciembre y nos encontráramos que luego ahí es donde le tenemos que hacer el último cálculo. ¿Vale? Vale, a ver, un momentito porque veo que me ha cogido el otro trabajador, pero no pasa nada, vamos a hacerlo igual. Me ha cogido el 1 en lugar del 2. Vale, correcto, ya está. Aquí entramos al 2. Vale, vamos a ir al 2, a ver si nos lo abre ahora bien. Vale. Y entonces, en el mes de octubre, estábamos diciendo, incidencias por empleado. Vale, vamos aquí y finalizar. Vale. Cuando metáis variables o cuando el trabajador haya tenido un cambio en su situación familiar, que ahora pues tiene un hijo más o ahora pues un ascendente a cargo o que os ha comunicado eso, un cambio en su situación familiar, es importante actualizarlo en el punto de situación familiar y luego hacer una regularización. ¿Vale? Veis que aquí le hemos puesto 1.500 euros en el mes de octubre, le hemos hecho una regularización. ¿Cómo se haría esto? Pues se haría de la manera que también podéis hacerlo no solo desde fuera, ¿vale? Para cuando es masivo, sino también lo podéis hacer de dentro de la ficha del empleado, ¿vale? Sería desde aquí, cálculo de IRPF, y aquí en cálculo de IRPF, en lugar de una de estas 4 que hemos explicado antes, nos iríamos a una de estas 4 que son regularizaciones, ¿vale? Vale, aquí, por ejemplo, este trabajador, como es indefinido, pues, y estamos ya en octubre, pues lo normal sería hacerle esta opción de aquí, regularización de mes a fin de año, ¿vale? Porque así nos va a coger la variación que ha tenido en octubre, ¿vale? Y nos va a calcular pues hasta 31 de diciembre, que es lo que correspondería ahora que le retuviéramos, a diferencia de lo que hemos retenido en el mes de septiembre. ¿Vale? Si fuera un trabajador con un contrato temporal y quisiéramos que nos tuviera en cuenta esta fecha de finalización de contrato, pues entonces utilizaríamos esta primera opción de las 4 de regularización. Y luego esta está pensada solamente para los que causan baja y tienen liquidación de finiquito. ¿Vale? O sea, esta opción de regularización desde mes D se hace para aquellos empleados que, como ya cuando causan baja, pues si no volvieran a la empresa sería la última oportunidad para la empresa para regularizar lo que le retenga y que luego quede ya a efectos de su modelo de certificado de retenciones para ese ejercicio retenido, ¿vale? Pues entonces lo que se hace es que primero
se pasa este cálculo de regularización de mes D colocando el mes que ha sido finiquito, ¿vale? Y eso nos va a dar un cálculo que va a ser teniendo en cuenta ya no solo la nómina, sino también el cálculo de las pagas, la liquidación de pagas extras y vacaciones, ¿vale? O si también hubiera pues alguna indemnización que pudiera estar sujeta a retención en el finiquito, ¿vale? Entonces, con ese resultado volveríamos a calcular el finiquito y luego ya lo haríamos de nuevo esta regularización otra vez más para asegurarnos que ya ese porcentaje no ha variado, para que ya tengamos la certeza de que nos lo ha cogido bien con el cálculo internamente el programa, teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho, las pagas extras, indemnizaciones o liquidaciones de vacaciones, ¿vale? Entonces, si nos da el mismo porcentaje de regularización de mes D una vez hemos repetido este cálculo, pues perfecto, damos por bueno el finiquito que antes habíamos hecho. ¿Que nos lo ha vuelto a variar? Pues volveríamos a recalcular el finiquito y ese sería el correcto, ¿vale? Para que tuviera ya la última retención que tendría que tener para no tener problemas a la hora de que la empresa haya retenido lo correcto a ese trabajador por lo que ha percibido hasta el último euro y hasta el último día, ¿vale? Esta sería la modalidad que tenemos que usar cuando tenemos liquidaciones o finiquitos en ese mes, ¿vale? Y por último, esta es la de anual en diciembre, como ya pues veis en la palabra lo dice, es para la que se va a hacer en el último mes del año, que es cuando pues tenemos ya la última oportunidad de dejar a todos los trabajadores con su IRPF correctamente regularizado, para que cuando cerremos el ejercicio y hagamos luego el modelo 190 no tengamos problema de que se haya quedado alguna retención por debajo de lo que tuviéramos que haber retenido, ¿vale? Esto, ojo, que se puede hacer antes de calcular la paga extra de diciembre, ¿vale? Y entonces ya le va a aplicar a la paga extra ese porcentaje y quizás no varíe tanto porque tiene dos cosas en lo que aplicarlo, ¿vale? O sea, la paga extra y la nómina de diciembre, pero luego también hay empresas que a lo mejor se pueden olvidar, pues se les puede pasar el hecho de hacer este proceso de regularización anual antes de calcular la paga extra de diciembre y entonces ya han hecho la paga con el porcentaje de retención que tenían en noviembre y luego lo hacen todo, la regularización se la ponen toda en la nómina del mes de diciembre, pero tampoco está mal, o sea, también se puede hacer así y solo en la nómina de diciembre ya es donde tendrá la aplicación del último porcentaje de regularización de IRPF, ¿vale? Lo único que a veces, pues estas cosas, si se reparten entre dos nóminas, en paga y en nómina de diciembre, pues se ve menos afectado el trabajador en el porcentaje si ha variado de manera que se pueda notar a la hora de su líquido a percibir, ¿vale? Por eso, importante hacerlo si podéis, si tenéis paga extra no prorrateada, ¿vale? Pues entonces hacerlo también antes de que vayáis a calcular la paga de diciembre. Bien, pues vamos a hacer este ejemplo que os decía. Vamos a aplicarle en el mes de octubre una regularización de mes a fin de año a este trabajador. Cuando ya queremos que tenga en cuenta las incidencias que hemos introducido por variables, le marcaremos este check, ¿vale? Procesar incidencias de conceptos, ¿vale? También podríamos generar trazas si quisiéramos, pero para no perder tiempo no lo vamos a hacer ahora, que ya lo habéis visto antes. Y luego, aquí, importante, cuando son regularizaciones, como ya pueden ser, pues ya cuando el trabajador lleva meses en la empresa o ya lleva un año o más, pues entonces os da la opción también de desplegar y decir, agrupar de la propia empresa empleados de baja. ¿Para qué? Pues para que si, por ejemplo, ha tenido cambios de periodos de trabajo o ha tenido cambios de categoría o cambios de tal, pues puedan tenerse en cuenta no solo el último periodo de trabajo, sino también los anteriores, aunque ya tengan fecha de baja, ¿vale? Y entonces así se toman en cuenta todos los periodos, ¿vale? Le daríamos aquí a finalizar y esto pues nos daría el cálculo de regularización, ¿vale? Cuando nos da el cálculo, nos propone el porcentaje a aplicar, ya teniendo en cuenta este incremento que hemos hecho en sus variables, que le hemos introducido en el mes de octubre. Y igualmente, si hubiéramos considerado que había que informar en la parte de base variable que os ha salido antes, pues una
una digamos, parte todavía variable que tiene que cobrar en diciembre, por ejemplo, o en noviembre, pues lo hubiéramos puesto ahí para que también nos lo tuviera en cuenta, ¿vale? Yo, como este cálculo ya lo había hecho, pues ya el porcentaje del empleado ya es el 12,43, igual que el que me calcula, pero antes este trabajador pues tenía un 11 y es lo que ha incrementado por haber pagado esos 1.500 euros más, ¿vale? Lógicamente, aquí darle a guardar siempre que creáis que esto se pase a la situación familiar, a su detalle de la situación familiar, y con eso pues ya tendremos un histórico de todas las regularizaciones que vayamos haciendo, ¿vale? O sea que con eso pues luego vamos a la ficha del empleado y vamos a encontrarnos que siempre vamos a llevar un control, un histórico desde esta apartado aquí, situación familiar, detalle, aquí lo tenemos, y ya, como veis, aquí lo podemos ver en modo lista y tenemos las regularizaciones que hemos ido haciendo. Dice una en septiembre, ahora hemos hecho otra en octubre, ¿vale? Por lo tanto, pues ya nos va mostrando todos el historial. Bien, bien, pues visto el cálculo de IRPF, vamos a pasar ya a propiamente los modelos 111. ¿Vale? Vamos a ver cómo se generan los modelos 111 y luego finalmente el modelo 190. ¿Vale? Entonces, para esta empresa yo lo que he hecho ha sido generaros el modelo 111, en este caso pues lo he hecho mensual, ¿vale? Podéis configurarlo desde aquí, empresa, modelos oficiales, ¿vale? Desde el apartado de nómina también se puede configurar, ¿vale? Entonces, aquí modelos oficiales, luego aquí los podéis dar de alta con la hojita blanca y entonces aquí es donde indicáis si el modelo es mensual o es trimestral, ¿vale? Entonces, yo he hecho un 111 mensual para que tengáis más meses que poder ver. Aquí se indica si es por domiciliación, a qué banco va a ir domiciliado, el soporte telemático, si queréis enviar el fichero a través de la agencia tributaria, ¿vale? Y pues ya teniendo dado de alta el modelo 111, automáticamente el programa te va a dar de alta el modelo 190, ¿vale? Yo también, bueno, en esta empresa también he metido un no residente, un trabajador no residente, y también tengo de alta el modelo 216 y el resumen anual del 296, ¿vale? Esto es para empleados no residentes, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo quedan archivadas y dónde quedan archivadas las liquidaciones que yo ya tengo hechas del modelo 111 para que veáis cómo después haremos una y veréis que ahí es donde se va quedando todo el historial, ¿vale? Que luego se va a tomar en cuenta en el modelo 190 y para una funcionalidad que tiene también el modelo 111 que es que puedo también decirle, cuando me voy aquí dentro de la empresa, yo puedo decirle a una empresa que me regularice IRPF de un mes para otro, si quiero, ¿vale? Si no le digo esto, entonces solamente me lo haría en el último mes del año, ¿vale? Sería en el mes de diciembre, si es mensual, o en el cuarto trimestre, si es una declaración 111 trimestral, ¿vale? Entonces, si vais aquí al menú de asistente de empresa, a nómina, IRPF, ¿vale? Vais a ver que aquí tenéis una opción que dice regularizar sí o no, ¿vale? Yo le tengo puesto sí para que lo podáis ver cómo funciona este automatismo, ¿vale? Que os puede venir bien, yo creo, si en algún mes pues habéis tenido que repetir una nómina, habéis tenido que modificar una nómina cuando ya habíais hecho el modelo 111 de este mes, ¿vale? Entonces veremos un ejemplo que hemos hecho del mes de agosto al mes de septiembre, repitiendo una nómina de agosto en la que le hemos metido un variable que nos habíamos, entre comillas, olvidado de meterle, y entonces resulta que ya como el 111 de agosto estaba presentado, pues en el mes de septiembre nos lo ha detectado él solito y nos ha propuesto hacerle una regularización a ese trabajador de esa diferencia que él encuentra en acumulados de IRPF, que es donde vamos a ver siempre todo lo que tenemos calculado y es de donde va a tirar el programa de datos para poder confeccionar estas cartas de pago, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante conocer esta pantalla, ¿vale? En acumulados de IRPF, veis que tenéis la base, la retención, el importe retenido y el descuento de seguridad social, lo que va a ir al modelo 111. ¿Vale? Si el trabajador tiene 2 periodos, pues aquí os saldrá 2 veces, ¿vale? O sea, le damos a siguiente, sale el trabajador
en el siguiente periodo de mayo hasta septiembre. Como os he dicho, yo he calculado hasta septiembre, ¿vale? Las nóminas, y hemos hecho los modelos 111 de todos esos meses, ¿vale? Entonces, de aquí es de donde nos va a coger los datos. Por eso os decía que si nosotros repetimos un cálculo de nómina cuando ya está cerrado el mes, ¿qué va a pasar? Pues que aquí nos va a modificar el importe y resulta que en el modelo 111, pues este importe fue diferente porque nos lo cogió antes de hacer la modificación, ¿vale? Por lo tanto, luego, si queremos que eso se regularice en el mes siguiente y no tener que hacer otras cosas, pues ya podemos usar esta funcionalidad que ahora os voy a enseñar, ¿vale? Bien, vamos otra vez a lo que es la configuración de la empresa, ¿vale? Vamos a entrar dentro de la empresa porque os dije que os comentaría dónde están las liquidaciones ya presentadas o generadas mediante ficheros, ¿vale? Para enviar a Hacienda. Entonces, nos iríamos aquí, nos iríamos a IRPF y a liquidaciones, ¿vale? Si nos vamos aquí a liquidaciones, ¿veis? Pues yo tengo hechas ya las liquidaciones desde enero hasta septiembre, ¿vale? Todas ya pues, procesadas. Si yo me meto en alguna de ellas, con doble clic, pues desde aquí mismo me va a abrir la pantalla y voy a poder ver la liquidación, ¿vale? Por ejemplo, esta es la de septiembre y si yo me voy aquí, procesos, desglose de perceptores, ¿vale? Pues voy a poder ver de esos 8 empleados, ¿vale? El que os decía que tiene no solo el acumulado de IRPF de este mes en concreto, ¿vale? Sino que también tiene la regularización del mes anterior, del mes de agosto, ¿vale? Esto es lo que os decía antes. Me ha propuesto el propio programa en el mes de septiembre que le regularice estos 60 euros porque se los dejé de ingresar o declarar en la carta de pago del mes de agosto, porque hice la carta de pago cuando todavía la nómina pues, no estaba del todo cerrada. Luego me vino una incidencia que había que pagar unas horas extras a esta trabajadora y se le pagaron y se repitió esa nómina de agosto. Por lo tanto, ahora esto lo puedo regularizar ya de manera automática si lo tengo activado ese check que antes os he enseñado de regularización sí, ¿vale? Entonces, así de esta forma, yo ya estoy aquí poniéndome al día en la carta de pago del mes de septiembre, ¿vale? Vamos a ver que también he metido un profesional, ¿vale? También veremos cómo se meten los profesionales y pues este profesional es un notario, por ejemplo, y también lo puedo introducir por acumulados de IRPF y que luego se vea en la carta de pago. Bien, vale, pues aquí, digamos, estaría este histórico. Entonces, es con esto que el programa es capaz de comparar lo que os decía, el acumulado de IRPF que tenemos actualmente, que tendrá los últimos cálculos hechos, y lo que ya tiene presentado. Y por eso puede generar esas diferencias para el mes siguiente, ¿vale? O sea, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Vale. Bien, pues un sitio más que conocéis, que tenéis que tener bastante al día. Y luego pues vamos a ver ya propiamente lo que es la preparación del modelo, ¿vale? Cómo se genera la carta de pago y cómo se haría pues esa presentación, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, como ya tenemos hechas hasta septiembre, si os parece, vamos a calcular las nóminas de octubre de esta empresa. Como hemos hecho regularizaciones de IRPF y tal, pues vamos a haceros el ejemplo con el mes de octubre y así tenemos un mes más que después podemos ver cuando hagamos el modelo 190, que lógicamente para hacerlo realmente habría que tener todo el mes ya cerrado de nómina, pero para que veáis un ejemplo de cómo se haría el modelo 190 también lo vamos a hacer, aunque tengamos solamente hasta octubre calculado, ¿vale? Vamos a hacer que haga el cálculo de octubre y entonces vamos a ir dando los pasos que tenéis que tener claros para poder preparar esas cartas de pago del modelo 111 y presentarlas, enviarlas a la sede de la agencia tributaria online si queréis y incluso veréis que hay unos check en la propia pantalla de presentación del modelo
de SAGE que te pueden incluso pues, enlazar con la página de Hacienda, ¿vale? Nosotros no lo haremos porque no tengo certificado digital para poderlo presentar, lógicamente, tampoco estamos en una empresa de pruebas, pero sí que os diré qué check tendríais que marcar, ¿vale? Una cosa importante que tenéis que tener en cuenta antes de listar una carta de pago del 111 es que en el domicilio fiscal y también recomendable en el social de la empresa tengáis indicada la delegación y administración de Hacienda, ¿vale? Porque si no os va a saltar un mensaje de error y os va a decir que no os puede generar la carta de pago, ¿vale? O sea, es importante que en la empresa, en domicilios, os acordéis de que hay que tener ese dato puesto ahí, ¿vale? También el representante legal que tenga contacto telemático, ¿vale? Que sea la persona de contacto en caso que Hacienda se tenga que comunicar con alguien para esa carta de pago y pues eso también se configura en representantes de la empresa, ¿vale? Cuando estáis en configuración de empresa. Vale. Bien, pues vamos a ir dando los pasos. Vamos a irnos a preparación de liquidaciones, ¿vale? Desde aquí seleccionamos el mes del que vamos a generar la carta de pago o si es trimestral, pues el trimestre, ¿vale? O sea, si fuera pues tercer trimestre, pues sería seleccionando esto, ¿vale? Ahora voy a hacer la del mes de octubre, marco el modelo que voy a utilizar y le digo aceptar. Vale. Y ahora nos va a presentar una pantalla en la que, como esta, veis que pone aquí la empresa, le damos doble clic y nos abre una previa de cómo va a ser esta carta de pago, ¿vale? Esta pregunta siempre la va a hacer de si deseáis incorporar empresas desplazadas, pero bueno, pues para que sepáis lo de empresas desplazadas, pues sería que hay una empresa madre, digamos, una empresa principal, ¿vale? Que es la que presenta en el modelo 111 y 190 el IRPF de otras empresas, ¿vale? Entonces, para que eso se pueda tener bien configurado en el programa, pues habría que configurar en la empresa, digamos, las empresas satélites, las que tienen que enviar sus datos de retención y de IRPF a la empresa madre, habría que configurar en IRPF o en características donde dice empresa destino y ponerle que es la empresa madre, ¿vale? Y entonces luego también en los modelos a presentar de la empresa madre tendríamos que abrir el modelo 111 y en donde dice empresas origen, abajo del todo, pondríamos también el código de las otras empresas satélite, además de la empresa madre, ¿vale? Y entonces ese es el cambio que hay que hacer para que después, cuando le decís aquí que sí, os arrastre los datos de las empresas satélites para que se presenten todos juntos en una misma carta de pago de la empresa madre, ¿vale? Yo, como en esta empresa no tengo eso montado, pues le voy a decir que no. Es una empresa normal que presenta su propio IRPF y ahora pues está haciendo el proceso de acumulación de datos, ¿vale? ¿De dónde los coge? Como os he dicho antes, los está cogiendo del acumulado de IRPF, de esa pantalla que hemos estado antes, ¿vale? Entonces ahí es donde están los últimos cálculos de nóminas que se hayan hecho hasta que generéis esta carta de pago, ¿vale? Bien, entonces si ahora yo quiero saber estos 8 perceptores que hay aquí y que me da este total de percepciones, quién son, qué importes tienen cada uno antes de validar esta carta de pago, pues yo tendría que ir a procesos, desglose de perceptores y aquí dentro es donde veríais pues tanto en la clave A como si tuvierais clave L, porque pues, tenéis un concepto de dietas o que esté exento o algún tipo de concepto que vaya a esta clave, que se haya configurado así en nómina, pues tendréis todo detallado lo que se está enviando a través de este modelo 111. ¿Vale? Entonces aquí pues damos un repaso, esto también es exportable a Excel, ¿vale? Para que se pueda consensuar con un resumen de nóminas, si quisierais, ¿vale? Se puede hacer antes una comprobación para que podáis decir, pues lo veo correcto, es lo que tengo que presentar y una vez que lo hemos validado, pues luego vamos a ir a aceptar la liquidación, ¿vale? Cuando le damos al visto de aceptar, este de aquí, ya quiere decir que estamos de acuerdo con estos importes y ahora le podremos ya decir impresión, preparar para listar, ¿vale? Esto es lo que va a hacer es que nos va a cambiar el estado de la liquidación a preparada para listar. ¿Ve? Aquí que pone preparada para listar.
Bien, y luego ya nos queda solamente hacer impresión y ya impresión, ¿vale? Y nos aparece esta ventana donde nos va a decir en qué ruta se guardará el fichero que nos va a generar para que luego nosotros lo podamos presentar en la AEAT, ¿vale? Y con esta estructura de fichero, ¿vale? O sea que esto que veis aquí vendría a ser esta pantalla de aquí, ¿vale? O sea, vendría a ser esta ruta. AEAT, IO soportes, ERP, T común, telemático y el código de la empresa. Siempre acabará en la carpeta que llevará el código de la empresa. Y dentro se encontrarán todos los modelos 111 que hayáis generado hasta ahora, ¿vale? Y esto es lo que nosotros tenemos que coger y subir a la página de Hacienda, ¿vale? Como os decía, aquí ya se podrían incluso marcar algunos de estos checks para que nos permitiera que se abriera ya directamente la página de Hacienda y que nosotros seamos los que presentemos el modelo, el fichero manualmente, ¿vale? O incluso ya decirle presentación directa y que ya nos lo tramite directamente sin que nosotros subamos ni siquiera ni el fichero, ¿vale? Esta sería la diferencia entre el segundo check y el primero, ¿vale? Yo no marco ninguno de los dos porque, como os he dicho, claro, lógicamente esto es una empresa de pruebas y no tengo tampoco certificado digital, ¿vale? Le vamos a dar a procesar y entonces al darle a procesar nos va a decir si no hay errores que el proceso se ha finalizado correctamente y nos va a dar el resultado de que pues, tendremos un fichero más, ¿vale? Dentro de esta ruta, ¿vale? O sea, ahora tendremos un fichero más que se nos acaba de generar, que es este, a las 10:39, ¿vale? Que ya sería el correspondiente a este mes que hemos realizado de octubre, ¿vale? Bien, pues esto es una liquidación 111. ¿Vale? Y ahora ya para ver lo último que queda y que os queden un poquito de tiempo también para si tenéis alguna pregunta, alguna duda que queráis realizar, ¿vale? Pues vamos a ver lo que es ya el modelo 190, ¿vale? Entonces, a ver, el modelo 190, ¿cómo se genera? Bueno, se genera también desde aquí, desde preparación de liquidaciones, ¿vale? Aquí en lugar de el mes o el trimestre pondríamos anual resúmenes, ¿vale? Anual resúmenes. Y después, ya veis, nos aparecen todos los modelos anuales que tengamos dados de alta, ¿vale? Entonces le marcaremos el primero, el 190, le diremos aceptar y a partir de ahí ahora nos va a presentar ya esta previa del modelo 190 que nosotros pues vamos, antes de dar por bueno, lógicamente, pues vamos a comprobar que todo lo que tengamos aquí en desglose de perceptores esté bien, porque como veis, pues bueno, ahí ya sí que es el resumen anual y ya es el que va a llevar pues todo el año, va a llevar todas las distintas claves de percepción que a lo largo del año hemos estado declarando, ¿vale? Y pues luego veréis también que tendremos una guía de cuadre, ¿vale? Del modelo 190-111 que nos va a ayudar más en este pues proceso de validar que esté realmente correcto lo que finalmente acabemos presentando a Hacienda, ¿vale? Entonces, lo mismo, esta pantalla tiene muy parecido todo pues, configurado para que consultéis, lo único que al ser el 190 pues ya tiene más información. Si nosotros nos metemos en el desglose de perceptores, como veis aquí, ya cambia, ¿vale? Porque aquí ya no es solo lista y me pone percepción, retención y tal, y deducciones, sino que también, además de eso que vemos en los modelos 111, yo puedo entrar en cada uno en modo ficha, ¿vale? Y puedo comprobar los datos adicionales que vamos a mandar también en su presentación. Vamos a ver incluso, pues eso, su situación familiar, si tiene el cónyuge, si no, el tema de los hijos a cargo, tal. ¿Vale? Pues todo esto para también que no tengáis esto bloqueado y si tuvierais que corregir algo a última hora, pues para que se pudiera terminar de validar el fichero y no se presente con errores, que sepáis que también tenéis la opción de permitir modificaciones, ¿vale? Cuando le dais aquí al botón del lapicito este de modificar, ¿vale? Entonces estas pantallas se nos abren, ¿vale? Y nos permiten que aquí se ha habido, pues porque durante todo el año ha habido muchos cambios de periodos de trabajo, ha habido muchos cambios de situación familiar y resulta que al final aquí lo que nos está poniendo
nos da un error de validación que nos dice que no es correcto el cómputo que nos está haciendo de descendientes o de por enteros o tal, pues entonces podemos venir aquí, acabarlo de corregir y que esto se nos quede guardado, ¿vale? Y que ya pues nos quede, digamos, el modelo que generemos, pues ya con ese error de validación solucionado, ¿vale? O sea, que eso también lo tengáis en cuenta, solo lo tiene el modelo 190, ¿vale? Desde aquí, una vez que ya hemos validado el modelo, hemos aceptado los cambios, pues también tendremos que realizar las mismas acciones, ¿vale? O sea, tendremos que darle a impresión, preparar para listar, ¿vale? Y desde impresión volveremos a dar a impresión, ¿vale? Ya estáis viendo que también desde aquí se podían sacar los certificados de retenciones de IRPF, ¿vale? Aunque también tiene su lugar para hacerlo desde aquí, desde certificados, ¿vale? Del menú principal, pero pues este también es otra opción. Y como veis, aquí pues os va a dar las mismas parámetros. Es dónde te voy a guardar el fichero. Este fichero ya se va a llamar .190, ¿vale? Y pues automáticamente si me enlaza o no con la Hacienda, ¿vale? Y entonces, pues ya pues esto sería acabar de hacer solamente el proceso y la presentación, ¿vale? Entonces, para acabar, ya os voy a enseñar cómo funciona el tema de la guía de cuadre, ¿vale? Para que veáis cómo con esta herramienta también os podéis apoyar para poder cuadrar un 190 de manera más sencilla. Si veis que pues bueno, al ver el desglose de perceptores, compararlo con un resumen anual, multiperiodo, pues tenéis alguna diferencia, pues podréis venir aquí y decirle acumular, ¿vale? Si le decimos aquí acumular, ¿vale? Pues nos va a calcular, como veis aquí, por empresa, lo que llevamos acumulado de cartas de pago presentadas, ¿vale? Normalmente esto ya te dará hasta diciembre porque estás haciendo el 190, ya tienen que estar todos los meses o trimestres presentados, ¿vale? Entonces, si yo quiero filtrar por cualquiera de estos parámetros, o sea, puedo decir, pues solo enséñame clave A o solo enséñame la clave G, porque donde veo que tengo el descuadre es en la G, pues lo podría marcar y ya solamente me enseñaría esto. Si quiero también por tipos de mes, de proceso, mes, paga, finiquitos, ¿vale? O por periodo, solamente estos meses, ¿vale? Esto también nos lo puede permitir hacer. Incluso, pues solamente ver un solo empleado, si vemos que es uno el que nos está dando el descuadre, ¿vale? Entonces, eso sería una de las ventajas que tenéis con esta guía. Y por último, aquí en donde dice guía cuadre 190-111, podéis hacer lo mismo, darle aquí a acumular, ¿vale? Y entonces él ya os va a hacer un cálculo automatizado en el que va a comparar lo que tiene en acumulados de IRPF en el total acumulado del modelo 190 y lo que se ha presentado de liquidaciones hasta diciembre, en este caso tendríais que hacerlo, pues del modelo 111 o 110, ¿vale? Entonces, claro, estas cantidades, sobre todo esta y esta, ¿vale? Son las que deberían de cuadrar porque el total acumulado siempre va a reflejar los últimos cálculos o repeticiones de nóminas que hayáis hecho, ¿vale? Por lo tanto, esto sería lo bueno. Y luego el total acumulado de IRPF tendría que estar dando igual que lo que nosotros tenemos aquí. Y aquí esto sería lo que en liquidaciones hemos presentado, ¿vale? Sobre todo si tuviéramos alguna diferencia entre esta columna y esta y se ha regularizado esa diferencia en este último presentación del modelo 111, pues ya podríamos dar por bueno el modelo 190 si esto y esto nos estuviera coincidiendo, ¿vale? Si quisiéramos ver cualquier liquidación desde aquí, también la podemos ver. Tenemos un acceso directo y poder consultar cualquier cosa desde aquí. O sea, podéis hacer desde esta pantalla solamente todas las comprobaciones. También si hubieran diferencias, se podrían ver solo diferencias, ¿vale? Este botón se activa cuando hay diferencia entre una columna u otra de las tres y ya pues se pueden listar incluso los empleados que tuvieran diferencias para poder saber exactamente a qué empleado se correspondería, ¿vale? Entonces, con todo esto ya nos permite validar ese modelo 190, lo podemos presentar y ya pues tendríamos visto todos los procesos que básicamente pues quería mostraros en esta formación, que vierais desde el cálculo de IRPF hasta la presentación, generación de modelo 111 y 190, ¿vale?
Si en las dudas o algo tenéis algo de que cómo se hace una complementaria, como tal, pues lo vemos ahora. Vamos a ver si os parece bien también, Blanca, abrir un turno de 10 minutos de preguntas, si tenéis alguna, y ya pues así podemos acabar la formación, si os parece bien. Muchas gracias, Xavi, por la formación. Por el momento no han entrado preguntas, pero bueno, vamos a dar un par de minutos a ver si se anima alguien, a ver si tienen dudas Vale, muy bien. ¿vale? Mientras, si queréis, pues puedo iros explicando también, que a veces esto lo preguntan bastante, cómo hago una liquidación complementaria, ¿vale? Ya hemos explicado el 111 y el 190, pero no hemos hecho un ejemplo de hacer una complementaria, ¿vale? Entonces, podemos ir viendo esto un poquito, así, mientras si hay alguna pregunta más, pues la haríamos, ¿vale? Bien, pues lo que son liquidaciones complementarias, o sea, si ya después de todo lo que os he explicado, que con las regularizaciones de mes a mes hemos ido todo bien, pero aún así nos hemos encontrado que a lo mejor diciembre, el último mes, pues resulta que todo, y haberlo presentado, habiendo cuadrado todo y tal, necesitáis, porque ha habido una repetición de nómina bastante tarde y necesitáis hacer una complementaria, ¿vale? O tenéis algún requerimiento y tal, pues que sepáis que lo que es las complementarias se generarían de aquí, también desde preparación de liquidaciones, ¿vale? O sea, si tenemos que hacer complementaria, por ejemplo, del mes de diciembre, del modelo 111, pues haríamos así, le daríamos a aceptar, ¿vale? Y entonces aquí, cuando veis que ya tenemos aquí el modelo 111 que habíamos presentado, pues entonces yo le voy a decir de este modelo, si yo lo preparo, ¿vale? Lo tengo aquí. Vamos primero, como no lo habíamos calculado porque no teníamos hechas las nóminas de diciembre, pues claro, me dice, vamos ahora a decirle que sí, que haga regularización, pero no va a tener datos de nómina de diciembre, ¿vale? Por eso os sale a cero. Pero lo importante es que si ya tuviéramos aquí la carta de pago inicial con datos, veis que aquí dice no complementaria, entonces para generar una complementaria tendríamos que venir aquí, tendríamos que darle a nueva liquidación, ¿vale? Entonces, si yo genero una nueva liquidación, ¿vale? En esta nueva liquidación es donde yo le voy a poder decir si es una primera complementaria o segunda, incluso tercera, lo que sea, ¿vale? O sea, la correspondiente. Y entonces le voy a decir aceptar, ¿vale? Y entonces le generaría una nueva carta de pago, ¿vale? Como esta no tiene datos porque está sin presentar, ¿vale? Vamos a hacerlo con la de octubre que teníamos ya, ¿vale? Pero siguiendo estos mismos pasos, y así pues lo veréis y ya lo tenéis visto este tema también, ¿vale? Aquí, aceptar. Bien, y entonces esta es la del mes de octubre, que ya la teníamos hecha con datos, ¿vale? Imaginaros que pues yo tengo que presentar una complementaria, pues haríamos esto, nueva, ¿vale? Primera complementaria, aceptar, ¿vale? Y entonces ya pues tendríamos aquí la nueva liquidación, que sería esta, ¿vale? Aquí tendríamos primera complementaria, ¿veis? Y ya me pregunta, ¿desea incorporar empresas desplazadas? No. Vale, pues ahora aquí en la primera complementaria es donde yo le voy a poner los datos que quiero complementar del anterior y le voy a poner el número de justificante de presentación de la anterior liquidación, ¿vale? Y entonces ahí es donde yo puedo luego generar de nuevo, igual que antes, grabando los cambios, procesando, o sea, imprimiendo, preparándola para presentar y procesándola, y entonces ya generaría un fichero que sería como primera complementaria, con los datos de justificante de la presentación anterior, de la que hemos visto antes, de octubre, ¿vale? Y así pues sirve tanto para un modelo 111 como también podría servir para generar una complementaria de un modelo 190, de un modelo de resumen anual del 190, ¿vale? Ok, pues esto sería, no sé si ha entrado alguna pregunta más o queréis ver algo más. Yo creo que lo hemos visto todo, lo que teníamos que ver.
medias, Blanca. Pues no sé si Puri quería hacer alguna pregunta, porque nos ha levantado la mano y Mientras también os entonces... enseño cómo se generarían los certificados de retenciones, también desde aquí, ¿vale? Para que veáis, también se pueden hacer desde el 190 o desde aquí. Certificados de retenciones de IRPF. ¿Veis? Aquí. Y generaríamos aquí los certificados. Por pantalla. Muy bien. Y aquí veríamos ya el modelo de certificado de retenciones de IRPF, ¿vale? Del modelo que hemos hecho, del 190. Puri, no sé si tendrías alguna pregunta. Sí, sí. Hola, buenos días. No sé si me escuchas bien. Sí, te escuchamos. Sí. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda. En el momento en que explicabas lo de la regularización de bases disponibles del año anterior, ¿vale? Sí. La mayoría de trabajadores, como, bueno, tienen todos complementos, Sí. me interesa que siempre tenga en cuenta el año anterior. Sí. Pero la duda es, si yo le marco que tenga en cuenta bases disponibles del año anterior y por lo que sea el cálculo de este año fuera superior, ¿cómo me lo tendría en cuenta? ¿O tengo que hacerlo individualmente? ¿Cómo tengo que calcularlo? No sé si me he explicado. Sí, te entiendo perfectamente. Sí. A ver, sí, cuando tú usas esta opción de base imponible del año anterior, ¿vale? A lo mejor ahora, como no sé si tengo cálculos en 2020, no sé lo que me va a dar, ¿vale? De resultado, pero es para que veas, esta pantalla es la que a mí me interesa que veas. ¿Vale? O sea, ves que también te salta esta pantalla antes de la siguiente, que es en la que nos va a decir el bruto que ha cogido del año anterior, ¿vale? Pero tú aquí siempre tienes la opción de ponerle algo más variable que crees que va a cobrar de más de lo anterior, del año anterior, para que no te pase esto que tú dices, de que y si va a cobrar más y luego yo lo voy a retener ya por lo del año anterior y es menos de lo que tendría que retenerle, ¿vale? Pues esto siempre te va a dar la opción, ¿ves? Yo aquí le puedo decir, este año va a cobrar 20.000 más, ¿vale? Pues 20.000 más variables que tienes que tener en cuenta, además del cálculo de la base imponible del año anterior, ¿vale? Por lo tanto, ya te va a proponer un cálculo con base incrementada. Sobre la base del año anterior, 20.000 euros más que lo que tenía de histórico del año anterior, ¿vale? Vale, o sea. ¿Ves? Claro, es lo que yo te decía, yo no tengo datos de este trabajador del año 2020, pero si el año 2020 hubiera tenido, no sé, 50.000 euros de bruto, pues aquí hubieran salido 50.000 y aquí hubieran salido 70.000, ¿vale? Y entonces el cálculo que me propondría sería más alto, porque yo también le estoy teniendo que tenga en cuenta lo que para este ejercicio considero que tiene que sumarle, ¿vale? A lo del año anterior, ¿vale? O sea que sería... Por lo tanto, yo tendría que haber calculado el salario con el salario actual, la previsión para el año 2022, por ejemplo, y ver que sea siempre superior a la base imponible del año 2021. Correcto, sí, porque... Para poderle poner como variable, pues esa diferencia para que como mínimo me la tenga en cuenta para el IRPF inicial. Correcto, y eso no nos olvidemos que es para el cálculo también inicial que aplicas a partir de enero, pero que no quita que luego tú a lo largo del año le puedes ir haciendo más regularizaciones, como hemos explicado, ¿vale? O sea que luego tú ya, pues a medida que se vaya eso produciendo, se va cobrando esas variables, si encuentras que se desvía demasiado, pues entonces tú también le vas a ir regularizando el IRPF para que vayas llevándolo lo mejor posible. Vale, y otra pregunta, cuando hacemos regularización de mes hasta final de año, no hablo de mes, por ejemplo, yo quería hacer una regularización ahora en septiembre, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de mes a final de año, o sea, yo todavía no he calculado nóminas, y yo querría, por ejemplo, hacerlo ahora para ya calcular la nómina de septiembre con ese porcentaje más adecuado, ¿no? Sí. Lo digo bien, o sea, tengo que hacer de mes a final de año y me calculará. Te calculará, mira, sí, te tendrá en cuenta si ahora lo que ha hiciéramos cobrado esto. hasta agosto. Correcto, sí. Tendrá en cuenta lo que ha cobrado hasta agosto y luego tendrá en cuenta, si marcas esto,
que las incidencias de septiembre que tú ya tengas metidas, ¿vale? Ya se las tendrá en cuenta también, ¿vale? Y la previsión de cobros que tendrá de su salario fijo hasta diciembre, es lo que tendrá en cuenta, ¿vale? Lo que ha cobrado hasta el 31 de agosto, más los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de su salario propiamente, más las variables que tú le has metido por incidencias de empleado, si marcas esto. ¿Vale? Y entonces es lo que te dirá. Vale, sí, la pregunta era, ya me la has aclarado, ¿eh? La pregunta era, aquí en mes, ¿qué mes pongo? El que efectivamente yo quiero que me realice a partir del mes que yo quiero que me aplique la nueva retención. Correcto, sí. Vale. Has visto que cuando he hecho los ejemplos siempre he cogido el mes en el que le he metido el variable, ¿vale? O sea, he cogido en octubre porque en octubre le había puesto 1.500 euros. Pues ese es el mes que yo quiero que ya a partir de ese me retenga el porcentaje un poco más elevado. Perfecto. Sí, vale. Sería esto, ¿ves? Muy bien. ¿Ves? Pues nada, muy bien. Pues nada, pues me alegro de haber podido contestarte y no sé si hay algo más, Blanca. No habría nada más, ninguna duda más. Podríamos dar por finalizada ya la formación. Muchas gracias.